Al caer el atardecer, John ajusta el sistema de navegación del barco para esquivar una de las muchas pequeñas islas que salpican el Océano Pacífico. Y el Emerald Jane se dirige hacia el atardecer. Es magnífico y glorioso. Estoy en armonía con el universo. ¿Listos para la cena? Sí, mamá. Debajo de la cubierta, la familia se relaja mientras Ben vigila desde la cabina. 1 minuto más y ya está. John se toma un descanso, y los 3 hijos menores se preparan para su cena. Es otra noche en el mar, como todas las otras que han pasado juntos durante su travesía. Empiezo a escuchar que algo raspa. Era leve y pensé que era una palmera que flotaba o algo así. Sigue dibujando, cariño. Escuché un sonido fuerte. Empieza a sonar más fuerte. Y más fuerte. ¡Tengo miedo! ¿Qué está pasando? Corro al comedor. ¿Papá? Sonaba como el chirrido de tiza en una pizarra, pero mucho más fuerte. ¿Qué pasa? Y escuché la voz de mi hijo en la cabina que repetía una palabra. ¡Arrecife! Gritaba, arrecife. Nos miramos con horror. En ese mismo segundo, escuché un gran estruendo. Salí volando casi 2 o 3 metros. El Emerald Jane ha chocado contra un arrecife de coral sumergido. John pone los motores del barco en reversa. El barco se detiene de golpe en el arrecife. Pero su calvario apenas ha comenzado. Una ola gigante golpeó el barco. El océano se abrió camino a través del casco del barco. El agua entró disparada, explotando. Era como una escena de Titanic. Miré a John a los ojos y noté que estaba completamente aterrorizado. Ninguno sabía qué hacer. Todo el sueño de mi vida se estaba desmoronando justo frente a mis ojos. ¡Ayuda, papá! Vamos a morir. ¡No quiero morir, papá! Ellos gritaban, papá, no quiero morir. En cuestión de segundos, el idílico viaje en velero de los Silverwood se ha convertido en un infierno. El Emerald Jane está siendo triturado contra un arrecife en medio del Océano Pacífico, y lo golpean olas terribles y violentas. Estábamos en un mundo de dolor. El agua está envolviendo la embarcación y la cabina se inunda lentamente. ¡Ayuda! Mayday. Este es el velero Emerald Jane. Estamos en estas coordenadas. ¿Qué les pasará? Puedo escuchar voces en francés, con mucha interferencia estática. No me escuchan. ¡Toma! El teléfono satelital funciona en cualquier lugar del mundo. Es una línea directa para pedir ayuda. Mis manos temblaban mucho.
Se me cayó el teléfono y se apagó. John activa la baliza de rescate del barco. Es su último recurso. Transmite una señal de emergencia de auxilio a los servicios internacionales de rescate. Y veo esa pequeña luz roja parpadeando y pienso, esa señal llega hasta el espacio y hay alguien que la escuche. Nuestra radio y el teléfono satelital no funcionaban y no sabíamos si la baliza de emergencia funcionaba. No teníamos ninguna manera de comunicarnos. Con el Emerald Jane chocando contra el arrecife, John cree que deben abandonar el barco. Le digo a Ben, tenemos que lanzar la balsa salvavidas. Tiramos de la cuerda que infla la balsa. Nunca piensas que lo harás. Pero quieres escuchar el sonido del aire comprimido llenando la balsa salvavidas. Pero justo cuando Ben y John están a punto de lanzar la balsa salvavidas, Todas las luces del Emerald Jane se apagan. el agua ha inundado las baterías del barco y ha cortado el suministro de electricidad. No se puede ver nada. No hay luces. Todo está oscuro. Supe que estábamos perdidos. Justo cuando parece que las cosas no pueden empeorar, una nueva ola se estrella sobre el arrecife y desata toda su furia sobre el barco averiado. Una ola enorme rompe en el centro del barco. Caí de espaldas. Miré hacia abajo y lo que vi era imposible. El mástil de 24 metros está sobre mis piernas. La inmensa fuerza de la ola ha roto el mástil del Emerald Jane. Una oleada enorme de dolor me dejó atónito. Ese dolor explotó en mi cerebro. Escuché a mi papá gritar. El mástil también ha caído sobre Ben y lo ha golpeado en la cabeza. Mi cabeza latía. Mis oídos zumbaban y mi cabeza no paraba de latir. Luego veo la cara de Ben. Le cae sangre por ambos lados de su rostro y me está mirando. E intento erguirme como puedo. Pude ver dos huesos blancos, los restos de mi pierna inferior, y están destrozados. Pude ver el hueso sobresaliendo como palillos hacia el costado. El mástil casi ha seccionado por completo la pierna de John debajo de la rodilla. Y debajo de eso hay un charco de sangre que se extiende por la cubierta. Ben intenta liberar a su padre de debajo del mástil de 1.134 kilos. Mide 24 metros. Es imposible. No podía moverlo. Está perdiendo grandes cantidades de sangre por su pierna destrozada. Y Ben sabe que,
A menos que pueda encontrar una manera de detener el flujo, su padre solo tiene minutos de vida. Era un gran problema. ¡Papá! Le digo, ven, mi pierna está rota. Estoy atrapado. Tú estás al mando del barco. Tienes que cuidar la familia. Vi sus ojos. Podía ver su expresión y cómo cambiaba. Y pude ver cómo se convertía en un hombre. Y me mira y me dice, ¡Papá! papá, los voy a sacar de aquí. No pensé en cuál era mi responsabilidad en ese momento. Mi reacción fue seguir haciendo cosas. Ben sabe que su papá está perdiendo cantidades enormes de sangre y no tiene tiempo que perder. Tiene que detener el flujo o su papá morirá. Él volvió en cuestión de minutos. ¡Va a doler! Tenía una idea. Él toma esa cuerda y la envuelve en mi muslo. Trajo unos grandes destornilladores. Lo envolví tantas veces como pude y luego lo até. El torniquete de Ben corta la circulación de la pierna de su padre. Sin eso, yo hubiera muerto en 10 minutos. Bajo cubierta, la cabina se inunda rápidamente. Jean tiene que sacar a los niños y los lleva hacia la cabina. Es el único refugio seguro en el barco. Es solo ahora que ella ve por primera vez la terrible condición de su esposo. Él está sufriendo mucho. Dije, voy a buscar el botiquín. ¿Qué? ¡Sí! ¡Mamá! El botiquín podría ayudar a salvar la vida de su padre, pero Ben sabe que si deja que su mamá baje, estará caminando hacia una trampa mortal. Ella quería ir a buscar el medicamento. Sabía dónde estaba. No, hay que hacer algo. ¡No, mamá! Le dije que era una tontería. Hay que hacer algo. Podía estar en un riesgo grave. ¡Mamá! Mi mamá es pequeña, así que pude detenerla. ¡No, mamá! Mientras intentaba convencerme, una ola gigantesca cubrió la embarcación. Reventó las ventanas que rodeaban el salón principal hacia donde me dirigía. Yo había muerto ahí. Me salvó la vida. Con John atrapado bajo el mástil inmóvil, la familia Silverwood no puede hacer nada más que refugiarse y rezar que las olas se calmen. Pero no parecen hacerlo. Recuerdo esas olas y su sonido. Escuchaba cómo aumentaba su rugido. Y se acercaba. Hasta que una ola nos golpeó.
John ha estado atrapado bajo el mástil durante 2 terribles horas. La noche seguía extendiéndose. Parecía una eternidad. Estoy luchando con todo lo que tengo contra el dolor. La temperatura está bajando rápidamente y sufre los primeros síntomas de hipotermia. Estoy temblando, estoy tiritando. Mis dientes empiezan a castañar sin control. Ha perdido más del 50% de su sangre y apenas puede aguantar. Supe que mi habilidad para actuar, para hacer algo por salvarme, se me escapaba de las manos. Yo solo estaba centrado en lograr que mi cuerpo siga respirando y que mi cuerpo haga que el corazón siga latiendo. Y mentalmente seguía mi corazón. Pero había una sensación que crecía y crecía. De repente me doy cuenta de lo que es. Voy a morir. Estoy atrapado aquí, desangrándome. Y tengo que aceptar eso. La balsa salvavidas se volcó. La balsa salvavidas está atrapada entre los restos. ¡No! La familia de 6 ahora está varada en un barco que se hunde en medio del Océano Pacífico, sin medios para escapar. En el instante que piensas que no puede empeorar, volverse más grave o más oscuro, lo hace. ¡Lo siento, papá! El bote se deshacía. Ya casi no nos queda nada en qué flotar del barco. En ese momento me di cuenta de que no podíamos quedarnos ahí. Era muy arriesgado. Decidí que teníamos que dejar el bote. 7 horas después de que chocaron, la marea a su alrededor empieza a retroceder, exponiendo un pequeño afloramiento de roca a unos 30 metros de distancia. Es una posible ruta de escape. ¡Vamos! ¡Podemos salir de este barco! ¿Ven eso? Pero su papá está tan herido que incluso desplazarse poco es imposible. Sé que no hay una manera fácil de sacarme ese barco y llevarme vivo al arrecife. No sobreviviría a ese viaje. Ahora depende de ti, hijo. Es una decisión terrible para un joven de 16 años, pero Ben sabe que no tiene opción. Debe dejar a su padre moribundo en el barco que se hunde para salvar al resto de su familia. Ben está arrodillado y llora pidiéndome perdón. Lo siento, papá. Porque ve que debe elegir entre ellos y yo. Lo siento, papá.
Me estaba despidiendo. Fue muy difícil decírselo. Nunca piensas que tu papá va a morir. 12 horas antes, mi papá estaba haciendo cosas en el barco. Así que eso fue muy difícil. Entiendo bien lo que está pasando. No estaba preocupado por mí. Si no había manera de salvarme, así era. Ahora, como cabeza de la familia, Ben enfrenta la tarea de sacar a los 3 niños pequeños del barco y cruzar el arrecife hacia el pequeño promontorio de roca. Cuando recedió una ola, salté del barco. Ten mucho cuidado. El arrecife es tan afilado que el coral atraviesa mis sandalias. El coral cortaba mis pies a cada paso. Le cortaban las piernas en todos lados. Las olas rompían en mis piernas completamente cortadas. Entonces le di a mi hermano la radio de emergencia. Sostén esto firme, ¿sí? Le dije, Jack, no sueltes esto. Es nuestra única forma de que nos encuentren. ¡Oh, Dios mío! ¡Ven con mamá! ¡Ven aquí! Tú también debes salir del bote. ¡Vamos, cariño! Tranquila. Papi, ven con nosotros. Papi. Solo en el barco, John está ahora en las etapas finales de la vida. Y comienza a rendirse. No había ninguna posibilidad de salvarme. Y no tenía ninguna esperanza de que nos rescaten. Este pedazo de barco va a deslizarse por el arrecife, y yo voy a hundirme con él hasta el fondo del océano. Pero la idea de ver morir a John solo en el barco atormenta a Ben y a su mamá. Si no lo sacamos del barco, no tiene ninguna oportunidad. Tengo que sacarlo. Ben decide regresar al barco. ¡Mamá! Ve al bote salvavidas. Yo voy con papá.
pero la balsa salvavidas está irremediablemente enredada en una maraña de cuerdas. Jean tira del bote salvavidas durante más de una hora. Gruñía con cada parte de mi mente y cada músculo estaba a punto de ahogarme. Quedé agotada después de 40 minutos. No podía. Jean intenta descontroladamente liberar la balsa de los escombros. Pero justo cuando parece que nunca la sacará, El bote salvavidas sale disparado. Ella me gritó, "Lo tengo". Las olas rompen contra nuestras piernas, nos empujan y tenemos cortes por todos lados. Uso toda mi fuerza para levantar su cuerpo y deslizarlo adentro. Y el dolor era intenso. Era como explosiones. Recuerdo cómo caían las lágrimas por mi rostro. Y apretaba los dientes. En ese momento mi hijo era nuestro rayo de esperanza y luz. La mano firme. Tenía miedo de que la balsa pudiera reventarse en el arrecife antes de que pudiéramos sacarlo. Cada paso me generaba explosiones de dolor. Era pura agonía. Dolores como ese duran una hora. Ese pico de dolor terrible tarda una hora en pasar. finalmente toda la familia está fuera del barco. Pero han pasado 10 horas desde que chocaron y activaron su baliza de emergencia. Y John está al borde de la muerte. Sabía que a mi papá no le quedaba mucho tiempo. No iba a sobrevivir hasta el día siguiente. Han pasado 12 horas desde que los Silverwood activaron su señal de emergencia. Pero no ha habido ninguna señal de rescate. Aferrados a un pequeño promontorio de roca, la familia prácticamente ha perdido la esperanza. Y dentro de la balsa salvavidas, John está apenas consciente, al borde de la muerte. Estoy rodeado de oscuridad. No tengo ninguna conexión con la realidad. Le pedía a Dios que a cambio de todo ese sufrimiento y a cambio de mi muerte, que por favor salve la vida de mi esposa, la vida de mis hijos.
Ben ha hecho todo lo posible para salvar a su papá. No puede hacer más. Ahora está resignado a la muerte de su padre. Cuando salió el sol, pude ver una pequeña estrella en el horizonte. Pensé que era un avión. ¡Ayuda! 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 Estaba eufórico. Alguien sabía que estábamos allí. Y pasa justo sobre nosotros y comienza a dar vueltas y vueltas. ¡Ayuda! Pero apenas el avión vuela sobre ellos, desaparece en el horizonte. Puedo ver que el brillo de la estrella ha disminuido. Nos desmoronamos porque supimos que no iban a rescatarnos. Pasaron 2 horas más, sin señales de que el avión regrese. Mi papá se quedaba sin tiempo. Necesitábamos un médico. ¡Ey! Veo un barco en el horizonte. La baliza de emergencia de la familia había guiado al avión hasta el arrecife, pero incapaces de aterrizar, la tripulación alertó a los pescadores locales en una isla cercana. 15 horas después de que su barco naufragó, su calvario finalmente ha terminado. En ese momento solté todo. Solo fui a Ben, lo abracé y lloré. No puedo ni siquiera describir la sensación de felicidad. Solo sentí alivio, como si dejara una gran carga. Vamos a salir de esta situación. John va a sobrevivir. Los pescadores llevan a la familia a una isla cercana, donde un equipo de rescate médico los evacúa y los lleva a Tahití.